Vamos a ver los sincros. Un sincro es un transductor de posición angular de tipo electromagnético, ¿vale? Entonces, básicamente consiste en un transformador rotativo que puede girar, donde tengo unas bobinas de primario y unas bobinas de secundario, como en todos los transformadores. Entonces, aquí en este caso, generalmente la bobina de primario suele ser la que gira, y las bobinas de secundario están alrededor, están quietas y están unidas en forma de estrella. ¿Vale? Vemos que está la primera bobina unida, la segunda a 120 grados y la tercera a 120 grados. Entonces esto es un transformador rotativo que mide el desplazamiento angular de algún elemento. Bueno, entonces como es un transformador, la bobina de primario, cuando varía el campo magnético que pasa por el primario, se induce una tensión en los bobinados del secundario. Vale. A este elemento, ¿vale? Que lo movemos aquí, se le denomina transmisor receptor de par, ¿vale? Porque transmite y recibe, ¿vale?, un giro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en cualquier sistema de instrumentación de la aeronave. ¿Vale? Entonces, los sincros son parte fundamental de sistemas de la aeronave, como el de mandos de vuelo, piloto automático, navegación, instrumentación, y van alimentados habitualmente con 26 voltios de corriente alterna a 400 hercios. ¿Vale? Entonces, corriente alterna, ¿por qué? Porque, claro, aquí, para producir en el primario una variación del campo magnético, pues le meto una onda alterna. Una onda alterna varía la corriente, por lo tanto, varía este campo magnético. Al variar este campo magnético, se induce en cada uno de los bobinados una tensión que es función de la posición relativa de estos bobinados respecto a la del rotor. Esto depende de lo que es la inducción mutua, porque como vemos aquí, la inducción mutua entre dos bobinas es máxima cuando estas bobinas se encuentran en paralelo. Es cero cuando las bobinas se encuentran perpendicularmente, y entre paralelo y perpendicularmente otras distintas inclinaciones, posiciones relativas de una respecto de la otra, pues la inducción toma un valor intermedio. ¿Vale? Entonces, cuanto más alineada estén estas dos bobinas, ¿vale?, mayor tensión mayor inducción habrá. ¿Vale? Entonces, ante una variación de aquí del campo magnético del rotor, se inducirá una mayor tensión en el secundario, dependiendo de si están más o menos alineadas una con la otra. Aquí vemos cómo es la tensión que se induce en cada una. ¿Vale? Entonces, esta sería la corriente alterna que está pasando por el rotor, y aquí serían las tensiones inducidas en cada bobinado, que dependen de la posición relativa de los tres bobinados del estator respecto de la del rotor. Vale, esto lo que es un sincro generalmente. Ahora vamos a hablar de lo que es el sincro de torsión. El sincro de torsión es el más elemental. ¿Vale? Consta de un transmisor y de un receptor constituidos de forma idéntica. Pues lo que yo hago en el transmisor se transmite al receptor de forma idéntica. Vale, y esto es así, lo mismo. Tengo un transmisor, con aquí TX, y un receptor TR. ¿Vale? ¿Qué consiste esto? Si yo en un mando de vuelo, si yo hago aquí un movimiento en este, se va a transmitir igual al otro mando. ¿Vale? Entonces, lo que haga en uno se transmite al otro idénticamente. Aquí partimos de esta posición neutral. Bueno, vemos que aquí en cada bobinado del estator, S1 está unido con S1, S3 con S3, S2 con S2, los dos bobinados del rotor están unidos, ¿vale? Está todo unido. En esta posición, pues es la posición neutral. Aquí de momento no hay movimiento. Entonces aquí entra esta señal alterna por el rotor, ¿vale? Induce estas tensiones en cada uno de los bobinados del estator en función de su posición relativa, pero como aquí las tensiones inducidas y la posición es la misma que aquí, no hay ninguna circulación de corriente entre estos cables. ¿Vale? En el momento que yo muevo este mando,
¿vale? Por ejemplo, le muevo con la mano, le muevo este mando, pues ya al haber este movimiento, ya la tensión que se induce en los bobinados es distinta. Entonces, como consecuencia de que aquí la tensión inducida en estos bobinados es distinta de esta, va a haber una circulación de corriente de las partes que tengan más tensión a las que tengan menos tensión. ¿Vale? Entonces aquí hay más tensión, aquí hay menos, un poquito menos, con lo cual circulan electrones de donde hay más tensión a donde hay menos tensión. Y lo mismo ocurre con el resto de bobinados. ¿Vale? Va a circular la corriente de donde haya más tensión a donde haya menos tensión. Entonces, esta circulación de corriente provoca que en el transmisor, gire el rotor hasta colocarse en la misma posición que yo he colocado el otro rotor. ¿Vale? Entonces, esto crea esa circulación de corriente, provoca la aparición de un campo magnético en el estator del receptor, ¿vale? Que orienta su rotor con el mismo ángulo que haya tomado el rotor del transmisor. ¿Vale? Una vez que ya se ha orientado el rotor y tiene la misma posición, ya no hay diferencia entre las tensiones inducidas a uno y otro lado, con lo cual cesa esa transmisión de corriente. ¿Vale? Ya no hay ninguna transmisión de corriente porque los dos están en la misma posición y las tensiones inducidas son las mismas en los dos. Entonces esto está bien porque este sincro solo va a consumir potencia cuando estén girando los rotores. Si no giran los rotores, pues no consume ninguna potencia. Vale, esto lo tenéis aquí explicado. Lo mismo que os he dicho. ¿Vale? Y ocurre que si, como en corriente trifásica, si se cambian las posiciones relativas de las fases, va a cambiar, el giro va a producirse, pero en sentido contrario. Bueno, aquí tenemos unido, como os he dicho, S3 con S3, S2 con S2, ¿vale? Las uniones, como hemos visto. En el caso de que estas uniones se intercambien, por ejemplo, aquí uno S2 con S3 y S3 con S2, eso, el giro se va a producir cuando yo gire va a girar el otro rotor, lo que pasa es que lo va a hacer en sentido contrario. Entonces ya sé que están las fases cambiadas. ¿Vale? La única pega de este sistema es que tiene un bajo par. ¿Vale? O sea, el esfuerzo de giro es pequeñito. Entonces, por eso este sistema solo se emplea en instrumentación, donde el par necesario para mover el puntero es mínimo. Cuando se necesita un mayor par, pues recurrimos al sincro de control con un servomotor, con una ayuda, ¿vale? Para que eso ayude en el giro.